Muy bien, hermanos queridos, amados en el Señor, vamos a continuar con la enseñanza o las enseñanzas respecto a la obediencia. Palabra, decíamos en la reunión anterior que me tocó compartir, una palabra que hoy ha pasado de moda, ¿no? En la sociedad en general, pero tristemente también por allí en la iglesia o en algunos de los miembros de la iglesia. La obediencia es una palabra muy importante que debe formar parte de nuestra vida moral como también de nuestra vida espiritual. Y es lo que vamos a continuar compartiendo hoy, ¿no? Según la Biblia, la obediencia, en el caso nuestro, los creyentes, es la sumisión voluntaria y amorosa a la voluntad de Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir. De acuerdo a la palabra de Dios, nuestra obediencia, hermanos queridos, debe ser una sumisión voluntaria y amorosa a la voluntad de Dios. Y esa voluntad, ¿dónde es demostrada? Es demostrada a través de nuestra fe y nuestra acción. Recuerden que decíamos al cerrar, cuando me tocó dar la enseñanza anterior, de que la verdadera fe es una fe que obedece. Así que vamos a lo largo de esta serie de enseñanzas ir viendo distintos aspectos de la obediencia como hijos de Dios. Podemos encontrar en las Escrituras algunos principios que son claves en realidad para la obediencia, ¿sí? Hay principios que son claves, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, la definición bíblica que recién acabamos de enunciar, hermanos. ¿Qué debo hacer para obedecer a Dios? Es fácil, es sencillo. Debo obedecer, ¿qué cosa? Seguir o obedecer sus mandamientos y sus enseñanzas. Acompáñenme a leer un poquito las Escrituras. Vamos al Antiguo Testamento, Éxodo, capítulo 19, versículo 5 de Éxodo. Éxodo 19, 5, por favor. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, escuchar a Dios, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, le dice Jehová al pueblo de Israel y también hoy a nosotros. Seguimos avanzando, vamos a Deuteronomio. Capítulo 6, por favor, de Deuteronomio, versículo 3. Deuteronomio capítulo 6, verso 3 dice así: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Fíjense ustedes, qué importante poner por obra los mandamientos del Señor. Dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Señor Dios de tus padres. La Nueva Traducción Viviente dice así: escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Qué importante, ¿no? Pero aquí hay un aspecto que no hay que confundirse. Muchas veces me ha tocado hablar con hermanos que dicen, pero ¿cómo puede ser? Yo asisto a la iglesia, a todas las reuniones, leo la palabra, oro, ayudo. ¿Y cómo puede ser que me esté pasando esto? No estamos exentos de que nos sucedan las cosas, pero sí nos va a ir bien aún cuando estamos en el peor momento de prueba, nos va a ir bien porque el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, nos va a sostener en la prueba, nos va a aliviar en la prueba, nos va a consolar en la prueba, nos va a bendecir con la paz, esa paz que tenemos del momento que nos reconciliamos con Él. Vamos a experimentar el gozo aún en la prueba. ¿Se entiende? A eso hace referencia. Pero también, sí, hay aspectos en la vida en las que la consecuencia de la obediencia, el Hijo de Dios recibe determinadas y ciertas bendiciones de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios. Como por ejemplo, tener los hijos sanos,
cosas de salud, y podemos estar enumerando varios ejemplos. Hermanos, entonces uno de los principios claves sobre la obediencia es seguir sus mandamientos y sus enseñanzas que están en su palabra. Pero también hay un detalle que es interesante y es también un principio. La obediencia, nuestra obediencia, es una respuesta, ¿sí? Es una respuesta a la gracia y el amor de Dios. Fíjense ustedes lo que dice San Juan, capítulo 14, verso 15. ¿Qué dice? Si me amáis, el Señor Jesucristo es el que habla aquí. ¿Alguien recuerda este versículo? Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. ¿Se entiende? Si decimos que amamos a Dios, debemos obedecerle. Si amamos a nuestro Salvador, debemos obedecerle. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no lo busquen, lo voy a mencionar, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice que podemos estar seguros, fíjense lo que dice la Escritura, seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Veíamos allí dos principios, ¿no? En cuanto a la obediencia. Obedecer los mandamientos, las enseñanzas y entender que la obediencia es una respuesta a la gracia y el amor de Dios. Pero como hijos de Él, fíjense ustedes los privilegios que tenemos. No solo nos dio el privilegio, el gran privilegio de habernos rescatado del lodo cenagoso, de la oscuridad, el pecado donde estábamos sumidos y que vivíamos de acuerdo a nuestra voluntad y a nuestro parecer y no de acuerdo como Dios manda. No solo eso, sino que también nos ha dado motivaciones para obedecer su palabra. Vamos a mencionar 3 nada más de esas motivaciones. Una de esas motivaciones es el amor de Él, el amor de Dios. Ese amor de Él que fue derramado en nuestros corazones del día que pasamos de muerte a vida, del día que nos arrepentimos de lo que éramos, de lo que hacíamos, reconociéndonos pecadores y recibimos a Cristo en nuestros corazones. Desde ese día el amor de Dios fue derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el amor de Dios nos motiva a obedecerle. Leíamos recién o mencionábamos recién San Juan 14, verso 5, que dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero les invito que ahora leamos brevemente 3 versículos del poema del amor, si me pueden acompañar. Sabemos cuál es el poema del amor, ¿no es cierto? Muy bien, 1 Corintios capítulo 13. Fíjense ustedes, hermanos, lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 13. Voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no el amor del mundo, ¿no? El amor de este sistema del mundo que está sujeto a circunstancias externas, sino habla del amor, ese amor sacrificial, ese amor ágape, el amor que el Señor Jesucristo mostró en la cruz a favor de la humanidad, ese amor que lo da todo sin esperar nada a cambio. Dice así, vuelvo a leer: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y el verso 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos queridos, es que nosotros sabemos, los que experimentamos un día la gracia de Dios en cuanto a la salvación, que Dios es amor. Y el amor de Él habita en nosotros. El amor de Él está en nuestro interior y es una motivación para obedecerle. Porque por amor nos salvó y por amor debemos vivir obedeciéndole a Él por medio de su palabra. No solo aquí dentro de la iglesia, dentro del templo donde nos reunimos la iglesia, sino también en nuestro hogar, con nuestro cónyuge,
con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con todo nuestro prójimo que el Señor ponga a nuestro alrededor. Vemos otra de las motivaciones para que tengamos una vida de obediencia a Dios. ¿Saben cuál es? La gratitud. La gratitud por la salvación tan grande que Él nos ha dado. La gratitud. Vamos a leer brevemente Romanos capítulo 6, por favor. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Dice así Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, podemos decir ahí, aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido, dice, de corazón a aquella forma de doctrina y a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjense ustedes qué interesantes palabras del apóstol Pablo en la epístola a los romanos, ¿no? Interesantes palabras. Otra traducción lo aclara así, dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Claro, porque hoy en día somos siervos del Señor. Somos siervos del Señor, el Señor de los cielos y de la tierra. Segunda a los Corintios, acompáñenme por favor a leer, Segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Allí esa palabra constriñe, en los escritos originales, podríamos decir, por ejemplo, que nos sostiene, que nos comprime, que nos angustia, por decir así, pero me quedo con la palabra, o con una de las acepciones, que es que nos sostiene junto a. ¿Sí? Nos sostiene junto a. Vuelvo a leer el versículo entonces. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hoy, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, debemos vivir para Él, para el Señor Jesucristo. Porque Él, ese ser maravilloso que nunca pecó, Dios el Padre lo hizo pecados por nosotros. Y no solo eso, sino que Él padeció el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por nuestras transgresiones. Y hoy debemos vivir para Él. Y creo que la mejor ruta, la más práctica, la más ágil para vivir para Él es la obediencia a su santa palabra. Muy bien, entonces, motivaciones para la obediencia. El amor de Dios, o sea, vivir en obediencia por el amor de Dios, por la gratitud de la salvación. Y la tercera motivación es el deseo de agradarle a Dios. Estamos en 2 a los Corintios, en el capítulo 5, pero en esta ocasión el versículo 9 dice, por tanto procuramos, dice el apóstol Pablo, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Cómo debemos serle a nuestro Señor? Agradable. Agradable. Con lo que se ve exteriormente, con nuestra conducta, con nuestros comportamientos exteriores, pero eso debiera ser el reflejo de nuestra conducta interior. La que no se ve, la que está en lo secreto, la que está allí en lo oculto, ¿no? Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, en cuerpo, serle agradable. ¿Por qué debemos serle agradable? Siempre decimos que la misma palabra de Dios se interpreta a sí misma. Colosenses, capítulo 1, verso 10, dice, para que andéis como es digno del Señor.
¿Por qué tenemos que agradarle por medio de la obediencia a nuestro Salvador? Para andar nosotros como hijos de Dios como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense entonces, 3 motivaciones para obedecer a nuestro amado Padre. El amor de Él, que habita en nosotros, la gratitud por la salvación tan grande que nos dio por medio de la persona del Señor Jesucristo y por el deseo de agradarle a Él, por agradecimiento, por amor, por todo lo que hizo y lo que hace en cada uno de nosotros. Hermanos, que esa sea nuestra meta, que esa sea nuestra premisa, andar en todo tiempo, en todo momento, como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo, siempre creciendo, hermanos. No dejemos que el enemigo nos distraiga, no dejemos que el enemigo nos entretenga con cosas que son vanas. Siempre debemos estar procurando el crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Por medio de qué? De TikTok, de Facebook, no, de la palabra de Él. Por medio de la palabra de Él. Hermanos, hoy vamos a ver un ejemplo de lo que es la obediencia. Un ejemplo que está en la palabra de Dios. Vayan buscando Génesis capítulo 22. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de la obediencia. Podemos conocer muchos ejemplos de la obediencia también en la vida práctica de hermanos, de hijos de Dios. Como decía el hermano en la reflexión de la cena, que hoy en día se han transformado en mártires, porque por obediencia al Señor Jesucristo no les importó perder su vida. Pero en este caso vamos a ver la obediencia de Abraham. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 14. Aquí dice el título en la Reina Valera 1960 que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¡Qué pedido! ¡Qué orden!, ¿no? Aconteció después de estas cosas, dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, o sea, le preguntó y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él, Isaac, le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Qué interesante relato, queridos hermanos,
Vemos allí la obediencia inquebrantable de Abraham a su Dios. Vemos que él, ahí nomás, automáticamente obedeció el mandato de Dios. ¿Y cuántas enseñanzas podríamos extraer de esta porción de las Escrituras? Aquí tenemos un tipo, por ejemplo, del Señor Jesucristo. Lo que vimos tipología en el estudio, en el Instituto Bíblico, ¿no? Pero vemos allí ese amor de Abraham transformado o expresado en la obediencia a Jehová. Pero me conmovió y me impresionó enormemente una palabra. Jehová proveerá. Allí encontramos los vocablos hebreos Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Jehová el proveedor o Jehová proveerá. Qué interesante, ¿no? Qué interesante el ejemplo de Abraham. Le pidió algo, podríamos decir hoy, algo muy grosso a Abraham, que sacrificase su hijo. Pero esa obediencia como consecuencia de la fe en Dios no hizo que Abraham dudara. Tal vez en ese trayecto, en ese caminar, en ese transitar hasta el lugar de la ofrenda, solo Dios sabe, y Abraham, qué es lo que sucedió en su corazón y en su mente. Pero él fue dispuesto a obedecer. Hermanos queridos, ¿cuántas veces nuestro amado Padre, nuestro amado Dios nos requiere obediencia, pidiéndolos algo en particular, algo en especial? Tal vez sea tiempo, tal vez sea ir a visitar un hermano, a visitar un enfermo, tal vez sea ir a una actividad evangelística. Y muchas veces caemos en la desobediencia y en nuestras excusas. Gloria a Dios y gracias al Señor por los hermanos de esta iglesia local del Señor. Pero hay lugares que hablo con algunos pastores y la desobediencia en cuanto al servicio es alarmante, preocupante y triste. ¿Qué ejemplo, no? A Abraham Jehová le pidió su hijo y Abraham estuvo decidido a obedecer lo que Dios le había pedido. ¿Cómo se encuentra tu corazón en esta mañana para llevar a cabo la obediencia que Dios, nuestro Padre, nos requiere, nos demanda? Sabemos que debemos ser obedientes a Él, porque Él no es un Dios tirano, no nos obliga, no nos exige, pero por amor, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros, debemos obedecerle por amor. Y no como una carga, sino con gusto, con alegría, con gozo. Es tan maravilloso estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque las cosas no nos salgan como nosotros queramos. Pero es maravilloso estar en el centro de la voluntad de Dios. Y por sobre todo, en la obediencia a Él y a su palabra. Por cuestiones de tiempo no voy a mencionar con exactitud los lugares. Pero en un determinado lugar, un misionero asistió, donde todavía en ese lugar había gente que no había sido civilizada, y fue a llevar el Evangelio. Y resumidamente podemos decir que por causa de Cristo perdió su vida. Los habitantes de esa aldea lo mataron. Y su esposa, en la casa, tranquilamente se podría haber acobardado y haber dicho, no, lo mataron a mi marido, yo no voy. Su esposa también fue a evangelizar, a llevar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas allí donde su esposo perdió su vida.
Y Dios hizo grandes cosas en ese lugar. Dios usó a esa mujer obediente y no temerosa para llevar el Evangelio, poniendo en riesgo su vida y la vida de sus hijos. Y gloria a Dios, porque hoy en ese lugar hay más cristianos que inconversos. Porque gracias al sacrificio, por decirlo así humanamente hablando, a la entrega, a la obediencia de esta hermana en Cristo, gran parte de la aldea se convirtió a Cristo, incluido el cacique. Hermanos queridos, que el Señor nos haya hablado en esta mañana y nos haya fortalecido en la fe y en la obediencia a su palabra. Yo los quiero invitar a que nos pongamos de pie. Pongamos nuestras Biblias a un costado. Tomemos los cancioneros y nos despidamos de la reunión este domingo cantando el coro número 18. Todos juntos, con un corazón agradecido, con un corazón gozoso, ese Dios tan grande que nos salvó, que nos rescató, con el cual vamos a habitar por una eternidad. Y cantemos de corazón, con gratitud y con el deseo de obedecer. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El mundo atrás y la cruz adelante. El mundo atrás y la cruz adelante. El mundo atrás y la cruz adelante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. El Señor nos ha bendecido en esta mañana. Vamos en paz. Dios nos ha hablado. Buen domingo para todos.